Vamos a hacer un circuito serie con resistencias. Este es un circuito en serie con resistencias. Tengo la terminal A, la terminal B. Si esta es la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4, para encontrar la resistencia equivalente o resistencia total, aplicamos la ecuación que nos dice que la suma de las resistencias es igual a la resistencia total. Si por ejemplo para este caso la resistencia 1 vale 100 ohms, la resistencia 2 vale 150 ohms, la resistencia 3 vale 220 ohms, la resistencia 4 vale 330 ohms. De acuerdo a la ecuación, lo que tengo que hacer es sumarlas. Entonces voy a tener que la resistencia total es igual a 100 ohms más 150 ohms más 220 ohms más 330 ohms. Y esto va a ser igual a 0 más 0 más 0 más 0 son 0, 3 más 2 5 más 5 10 más 0 quedan 10, entonces es 0 y llevo 1, 3 más 1 que llevo son 4, 5, 6, 7, 8. Esto me da un total de 800 ohms. Lo que significa que del circuito original, si tenía 4 resistencias entre las terminales A y B, esas 4 resistencias las puedo sustituir por una sola resistencia cuyo valor va a ser de 800 ohms. Veamos otro ejemplo para el circuito resistivo en serie. Vamos a suponer ahora que las terminales están dispuestas de la siguiente manera. Tengo mi resistencia 1, tengo mi resistencia 2 y tengo mi resistencia 3. R1, R2 y R3. Podemos suponer que R1 vale 560 ohms, que la resistencia 2 tiene un valor de 820 ohms y que la resistencia 3 tiene un valor de 470 ohms. Entonces nuevamente aplicamos la fórmula. Recordemos que esto es un circuito resistivo en serie y el propósito es obtener su resistencia equivalente. Entonces la resistencia equivalente o resistencia total, de acuerdo a la fórmula, va a ser igual a la suma de todas las resistencias que están en el circuito. En este caso hay 3 resistencias, entonces ocupo la ecuación para 3 resistencias. Aquí por ejemplo me acabo de dar cuenta que me equivoqué en el nombre de esa resistencia. No puede haber en un circuito resistencias con el mismo nombre, sí con el mismo valor pero no con el mismo nombre, y tengo que la resistencia total va a ser igual a 560 ohms más 820 ohms más 470 ohms. Por lo tanto la resistencia total va a ser 0, 6 y 2, 8 y 7, 15, 5 y llevo 1, 5 y 4, 9 y 1 que llevo 18, son 18 ohms. La resistencia total o resistencia equivalente es de 1850 ohms. Esto significa que todo el circuito de las 3 resistencias lo puedo sustituir por una sola resistencia cuyo valor va a ser de 1850 ohms. Recordemos que las terminales son A y B. Entonces ahí tengo el valor total de la resistencia. Veamos ahora el circuito en paralelo.
Vamos a anotar aquí arriba, circuito resistivo en paralelo. Entonces nuevamente tenemos las terminales A y la terminal B. La característica del circuito en paralelo es que tanto el inicio como de la resistencia como su final están conectados al mismo punto. Aquí tengo R1, R2 y R3. La fórmula que empleamos para encontrar el circuito equivalente en paralelo es resistencia total igual a R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, su recíproco. También podemos decir que es el recíproco de la suma de los recíprocos de cada una de las resistencias involucradas en el circuito. En este caso son 3 resistencias. Tenemos aquí 3 elementos. Si gustan también lo podemos nombrar como el inverso de la suma de los inversos de cada uno de los elementos que conforman el circuito. Repito, esto es un circuito resistivo en paralelo. Asignémosle valores entonces a las resistencias. Supongamos que R1 es igual a 100 ohms, R2 es igual a 100 ohms y R3 es igual a 100 ohms. Es decir, las 3 resistencias valen exactamente lo mismo. Si ocupamos la fórmula que acabo de escribir, vamos a tener 1 sobre 100 ohms más 1 sobre 100 ohms más 1 sobre 100 ohms. Y todo esto debe de ser a la inversa. Es decir, tengo el inverso de la suma de los inversos. Esto va a ser igual. 1 entre 100 es 0.01 y los inversos de los ohms se llaman mhos, más 0.01 mhos más 0.01 mhos. Y este también es el inverso. Hago la suma de todo eso y me va a dar 0.03 mhos y tengo que sacar su inverso. Al sacar su inverso, ¿esto cuánto nos da? Nos da aproximadamente 33.33 ohms. Esta rayita significa que el número es periódico. Y ese es el valor de la resistencia equivalente. Es decir, el circuito de arriba se puede sustituir por un solo circuito que entre las terminales A y B hay una resistencia de 33.33 ohms. El circuito de aquí arriba, en color negro, es equivalente a este circuito. Podemos pensar que la equivalencia es, si yo estoy observando entre las terminales A y B todo esto, lo que voy a ver es una resistencia de 33 ohms. Empecemos un nuevo circuito en paralelo. Para esta ocasión lo vamos a hacer con 4 resistencias. R1, R2, R3 y R4. Las unimos y unimos las de aquí arriba. Las terminales van a ser estas dos, la terminal A y la terminal B. Aquí voy a tener R1, R2, R3
y R4. Asignémosles valor a estas resistencias. R1 puede ser igual a 100 ohms, R2 a 470 ohms, R3 puede ser 330 ohms y R4 podemos ponerla de 220 ohms. La fórmula que vamos a ocupar para encontrar la resistencia equivalente o la resistencia total es la del recíproco de la suma de los recíprocos. Entonces vamos a escribirla aquí. Recordemos que es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. El recíproco de la suma de los recíprocos. Entonces vamos a sustituir ahora los valores de estas resistencias. Voy a cambiar el color. La resistencia total va a ser igual a 1 sobre 100 ohms más 1 sobre 470 ohms más 1 sobre 330 ohms más 1 sobre 220 ohms. Para encontrar el valor de la resistencia equivalente necesitamos hacer estas operaciones. Entonces la resistencia total va a ser igual a, vamos a ocupar la calculadora para hacer 1 entre 100. 1 entre 100. 1 entre 100 me da 0.01 ohms. Más 1 entre 470. El resultado me da, expresado en notación científica, 2.12 por 10 a la menos 3 mos. Aquí tengo un error. Más 1 sobre 330. Es 3.03 por 10 a la menos 0.3 más 1 entre 220 me da 4.54 por 10 a la menos 3. Entonces hay que sumar todas estas cantidades, las cantidades de abajo. Entonces voy a tener resistencia total, va a ser igual a 0.01 más 2.12 por 10 a la menos 3 más 3.03 por 10 a la menos 0.3 más 4.54 por 10 a la menos 0.3. Y el resultado me da, de la suma de todo lo de abajo, 0.01969 mos. Si hago el inverso de esta cantidad, el resultado me da aproximadamente igual a 50.78 ohms. Este valor que acabamos de obtener va a ser la resistencia equivalente del circuito que tenemos arriba en color negro. Es decir, puedo sustituir todas esas resistencias por una sola resistencia cuyo valor sea 50.78 ohms. O como les había dicho anteriormente, si nosotros suponemos que somos los observadores y estamos viendo aquí estas resistencias, lo que nosotros veríamos no son 4 resistencias en paralelo cuyos valores son estas, sino que el valor sería de una sola resistencia y sería de 50.78 ohms. Este valor es el que nosotros vamos a tener aproximadamente
Si ocupamos un multímetro, que ya sabemos que se llama ómetro, y lo conectamos entre estas dos terminales. Si lo conectamos aquí, va a medir 50.78. Me voy al circuito de arriba. Si el ómetro lo conecto aquí con el circuito, como ustedes lo van a hacer en el protoboard, y lo conecto en estos puntos, el valor que va a medir es de 50.78 ohms. Para eso se obtiene el circuito equivalente. Los ejercicios consisten en que, dado un circuito, lo armo en el protoboard y finalmente tomo su valor con el ómetro. El valor calculado debe de ser aproximadamente igual al valor que me está indicando el ómetro.